¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela. Me da mucho gusto empezar este nuevo año grabando con salud mental y para esto nos acompaña el doctor Antonio Díaz Quirós. Él es médico cirujano y partero por la Universidad de Monterrey y posteriormente hizo la especialidad de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es actualmente profesor de la carrera de medicina de la Universidad de Monterrey y coordinador del Centro de Acompañamiento Terapéutico del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario José Eleuterio González, además de ser presidente de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatras y Psicoterapeutas en México. Él es responsable del convenio de cooperación entre la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Hospital Universitario José Eleuterio González y el Departamento de Psiquiatría y el Grupo Hospitalario Universitario de París de Psiquiatría y Neurociencias, además de ser actual secretario del Colegio de Psiquiatría y Psicofarmacología de Nuevo León, y pues además se dedica a su consulta privada. Para este episodio nos acompaña para hablar de este centro de acompañamiento y además de temas generales de salud mental. Bienvenido, doctor Antonio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto a todos los que están escuchando este podcast de inicio de año. Bien, muchísimas gracias por la invitación también. Gracias a ti, gracias a la doctora Karen Dávila Cepeda que nos recomendó bastante entrevistarte, sobre todo por la labor que vienes haciendo de este centro de acompañamiento que ahorita nos platicarás, pero también por el tema de salud mental. Que justo platicaba previamente contigo de, aunque yo creo que uno de cada 6 episodios que subo son de salud mental por el tema que, pues, a mí me apasiona, y 2 que creo que es algo que sigue siendo un tabú en muchos grupos, es un tema que, pues, trato de llevar mucho. Y esto, aunque lo hemos tocado muy específicamente de ciertos temas de la subespecialidad o alta especialidad que tenga el psiquiatra, no hemos hablado como de datos generales. Y para esto me gustaría que nos pudieras hablar de, pues, de propiamente si existe una definición como tradicional de qué es la salud mental para que lo entienda, no alguien profesional de la salud, sino cualquier persona, qué es la salud mental y en qué momento se habla como de algún problema o alteración de ella. Sí, claro que sí. Digo, y aprovechando también esto, saludos a la doctora Karen, por el encontrarme contigo y ese tema que tocas también de por qué los podcasts, a lo mejor esta frecuencia es tan alta en esto, es porque la salud mental nos atañe a todos, ¿no? A veces también cuando hablamos de salud mental lo ponemos en cierta categoría que lo vemos muy lejos, ¿sí? O distante. A veces no llegamos como a atribuir ciertos datos de salud mental en nosotros, tanto cuestiones externas como cuidados, tanto como cuestiones que nos pasan, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos entender la salud mental en nosotros? Creo que es clave porque precisamente tanto en el lenguaje coloquial de nuestra vida cotidiana mal utilizamos varios términos, ¿no? O sea, estamos hablando de depresión, a veces lo podemos llegar a confundir con que perdió nuestro equipo favorito de fútbol y entonces estoy deprimido, ¿no? Y al día siguiente voy a trabajar, sigo con mi vida cotidiana. O que cuando una persona llega a tener cambios, ¿no? De que en la mañana está feliz, ¿no? Porque se levantó, es un muy bonito día, está despejado y para la tarde llegó a pasar un accidente, entonces está triste y molesta, y luego para la noche está en una situación distinta, pues ya es bipolar, ¿no? Cambia esto. Entonces, creo que tanto los términos de la sociedad que utilizamos cotidianamente, así también como Hollywood, que no nos ha hecho tanta buena fama, que digamos, es lo que ha tergiversado las definiciones y siento que ha alejado también cómo nos podemos llegar a sentir. Además, que de otras especialidades, a diferencia, no sé, por ejemplo, traumatología, ¿no? Uno puede ver a la persona y burdamente lo voy a decir, ¿no? Ve que está el hueso salido y entonces dice, ah, bueno, pues tienes el hueso fracturado, ¿no? Las cuestiones psiquiátricas como se manifiestan a través de las conductas, ¿no? Entonces uno puede llegar a pensar, oye, te la pasas todo el día acostado, eres un flojo, ¿no? O, oye, sal con las personas, ¿no? O sea, te están invitando, qué maleducado eres. Entonces, estas cuestiones de la salud mental, hablando específicamente también de la psiquiatría, que se encargan las consecuencias físicas de la salud mental, son datos que podemos nosotros llegar a pensar que controlamos, pero no controlamos. Así también como las ideas o pensamientos, porque también ahí podemos agregar cuestiones de ideación suicida, planeación suicida, en donde nosotros podemos llegar a pensar, pues es que ¿quién más?
si yo lo estoy pensando, entonces yo debo de tener control en esto. Cuando realmente se ve que varias patologías pueden aumentar este tipo de ideas. Sí, claro, fíjate, justo, revisando el tema de en algún momento hablamos de la Ley General de Salud en alguna sesión académica y el tema de la definición de salud es el bienestar físico, mental y social. Este tema se tocó por el tema de la donación de sangre justo en pacientes, con una religión que, pues, no permite, por así decir, la donación de sangre o recibir sangre. Y se toca mucho el tema de que, bueno, pues, que primero es la salud del paciente. Pues sí, pero el tema mental y social también puede repercutir por ejemplo, si este paciente, llega a tener o cometer un suicidio porque no lo aceptan en su comunidad o en su sociedad por esta creencia, pues también estás impactando. Entonces, entró este debate bueno, pues sí, cierto, o sea, no solamente es la parte física, sino la parte mental y social. Y justo mencionabas esta parte de Hollywood y lo que nos han creído que todos debemos de ser felices. Y hace poquito le mando un saludo a mis colegas pasantes de calidad. Estuve en el hospital universitario rotando y hablábamos del tema de que hoy en día algunas personas en redes sociales se graban llorando, ¿no? En un estado triste y algunos decían, pues es que cuál es el sentido, quiere llamar atención y luego muchos decían, pues es que es injusto que nada más se graben como la parte bonita, la parte feliz, como si todo el tiempo fuera uno feliz y siempre viviera en estado de felicidad. Y busqué la definición de felicidad y la segunda definición viene como circunstancia o suceso que produce un estado. O sea, solamente es uno, pero y para no alargarme tanto, en algún momento con un coach que era psicólogo propiamente, en una organización de salud, sí, sí, en unas sesiones que nos llevaba unas cartas, no sé si tengo un nombre el autor, pero de muchos estados de ánimo, eran, no sé, 30 cartas, y te decía: "Busca la que más te represente de cómo te levantaste hoy". Y había muchos estados de ánimo que los has visto, pero no te identificas, o sea, no tienes como muy claro que: "Ah, yo siento esto", no es enojo, no es tristeza, no es agonía, o sea, también hay un abanico extenso de emociones, ¿no? Sí, que ahí me gustaría tocar este tema, pero también regresar a la definición, ¿no? Que antes de salud, que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino también ya la atañen otros factores, como mencionabas de la salud mental. Es verdad que en redes sociales es de apariencias, ¿no? O sea, solamente dejamos ver lo que queremos que vean los demás. Así tal cual en la sociedad, ¿no? O sea, no está hecha mucho en este sistema represivo en donde no podemos expresar nuestras emociones. El enojo, por ejemplo, no te puedes enojar, hasta tenemos un refrán, ¿no? El que se enoja pierde. Entonces, ese mismo, no lo quiero decir control, pero hasta autorregulación de la sociedad, en donde no te permiten expresar, porque como dices, o sea, es una emoción, y vuelvo al primer tema de lo que estamos hablando, o sea, el tener control de las emociones, pues a veces no tienes el control de las emociones, ¿no? Es como decir, oye, eh, no sangres si te cortes, ¿no? O sea, controla tu sangrado, o sea, controla las lágrimas, controla tus emociones, ¿sabes? Y estabas mencionando otra parte del enojo, de las distintas emociones que se pueden llegar a presentar, y eso habla también de la inteligencia emocional, ¿no? Porque sí, nos enseñan dos que tres emociones y pues ahí están, pero también no nos enseñan cómo me debo de sentir, ¿no? O qué es lo que se siente cuando ocurre esto, cuando ocurre lo otro, y muchas veces la gente lo puede hacer dicotómico, ¿no? Me siento bien, me siento mal, ¿no? Pero entonces dentro puede pasar muchas emociones que uno, como dijiste, no, ¿qué es, no? ¿Qué estoy sintiendo? Oye, me robaron la cartera, y no sé qué hacer. O que te pasan ciertas cosas como buenas y malas a la vez. ¿Cómo se nombra esto? Porque volvemos a lo mismo. En el mismo lenguaje pueden existir o no existir palabras que definan lo que sintamos. Sí, claro. Sin duda que es todo un tema cuando, no sé, por ejemplo, en las familias, ahora que fue fin de año, Navidad y todo este tema, que empiezan, pues, a lo mejor hay alcohol de por medio y ya a horas altas, salen temas escabrosos y de pronto alguien pueda levantar la voz o decir lo que piensa y que no esté de acuerdo con alguien mayor y empiezan estas discusiones: "No, es que no te enojes, es que no grites". Y yo en alguna vez le he dicho: "Oye, pero, ¿por qué no me voy a enojar?". O sea,
¿Y cuál es el problema con discutir? Porque luego, la gente cuando discutes, es que no discutas. Bueno, yo creo que una cosa, y sí les digo puntualmente, una cosa es pelear, pero otra cosa es discutir, y yo particularmente disfruto bastante discutir. Creo que siempre aprendes algo de una buena discusión, pero como que se ve muy mal. Y luego si puntualizamos el tema de dividirlo por género, que a los hombres no se les permite llorar, que a las niñas no se les permite golpear. Por ejemplo, yo tengo 3 niñas y veo conductas en ellas que digo, pues, o sea, son parte del abanico de las emociones y no las puedo encajonar en que es que las niñas no hacen esto y los niños sí, porque luego ellas me dicen: "Es que hago esto y soy un niño". No, mijita, o sea, pues todos somos iguales, a lo mejor hay diferencias físicas, pero en cuanto a emociones es independiente. Por- Eh, Porque pero adelante. perdón, te interrumpí, porque No, adelante. me parece muy buena esas especificaciones que estás haciendo, porque también a nivel cultural, ¿sabes? O sea, ahorita podemos nosotros hacer generalidades de esto, pero también es de donde nos tocó vivir, y donde nos tocó vivir también es México. Y estaba recordando, y se me vino a la mente ahorita que estaba diciendo de las discusiones, o sea, me ha tocado la fortuna de estar en Francia, y bueno, en el país de las ideas, donde las personas literal se empiezan a discutir, a gritar, levantar la voz, estar no de acuerdo en una junta con muchas personas. Y pues es normal, porque están defendiendo una postura, ¿sí? Y ahí obviamente están los límites de los golpes, las agresiones, las peleas, pero también el respetar la opinión de uno y que también la opinión de uno vale y que puede estar en contra de otro, ¿no? Solamente quería agregar esto a lo que bien dijiste, que también muchos otros factores también pueden afectar, como el cultural, ¿no? La religión, el género, etcétera. Sí, claro. Y hace poco, bueno, justo el 10 de octubre, cuando fue el día de la prevención del suicidio, subí ahí un reel o TikTok, hablando de datos como muy concretos y para los que, pues, no tuvieron oportunidad de verlo y que digan, bueno, pues, el tema de la salud mental, ¿por qué es tan relevante? De los datos que a mí más me llamaron la atención y que plasmé ahí, es que 12.5% de los problemas a nivel global son de salud. Es decir, es más que el cáncer en muchos de los casos, y lo más para mí delicado es que el 50% de estos padecimientos inician en menores de 14 años, cosa que también es delicada, porque el tema de salud mental en la infancia, si nos fuéramos a escuela de gobierno en algún momento, con alguna colega, de psiquiatría lo platicaba de las escuelas de gobierno no todas tienen una psicóloga ahí como para identificar, y si vamos por números, no sé, del 10 al 15% va a haber alguna patología mental en los chiquillos. ¿Quién la va a detectar? Porque, pues, uno a lo mejor piensa, bueno, en los colegios hay, porque en la escuela donde está mi hija hay un puesto, una psicóloga que se llama como apoyo emocional. Obviamente es una psicóloga, y cuando algo pasa en el salón, la maestra sabe que, pum, la pasa con ella, tienen como una breve sesión y regresan. Se me hace algo muy bonito, pero se me hace que también está muy alejado de la realidad si consideramos que a lo mejor el 60% al menos no tiene acceso a ese tipo de educación, ¿no? Sí, y creo que también ahí hay una parte en donde la responsabilidad de la salud mental está en todos y a veces nos corresponde a muchas personas que están hasta fuera de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a nivel de, por ejemplo, asaltos, robos, ¿no? En las colonias, se ha mostrado que en las colonias que están más iluminadas suceden menos estos eventos, ¿no? Que por ende también a lo mejor va a reducir el trastorno por estrés postraumático, ¿no? O la ansiedad, ¿sí? Que puede, o la misma depresión, por este fenómeno que sucede y que tan común está. Regresando a lo de las escuelas, también las maestras y los maestros son los que deberían o deben de tener esta capacitación no para atender, sino para identificar, ¿sí? O sea, eh, y muchas veces lo que se llega a hacer para tapar este hueco es colocar a un especialista de salud mental, ¿sí? O sea, entonces, ¿esto qué es esto? ¿Es algo de salud mental? Que lo vea el psicólogo, ¿sabes? Que lo vea acá. Porque también te pregunto, o sea, ¿por qué no? Y a todo el auditorio, ¿no? O sea, ¿por qué no hay a lo mejor dermatólogos, ¿no? Este, o endocrinólogos en las escuelas, ¿no? Hablando de la diabetes infantil, ¿no? De la alimentación. ¿Por qué no hay nutriólogos escolares? ¿Sí?
porque sí hay psicólogos, ¿no? Que digo, tampoco está mal si lo vemos de este lado, pues es que ya voy a tener a alguien que me va a atender, pero luego también se vuelve también a nivel social, escolar, o sea, como una especie también como de castigo, ¿no? Híjole, es que ya me manda a mandar con el psicólogo, o híjole, es que mandaron el psicólogo a esta persona, híjole, debe estar bien mal. Y entonces esto a nivel micro, ¿no? Porque a nivel macro también uno cuando llega a ir con el psicólogo, con el psiquiatra, con la psiquiatra, con la psicóloga, pues también es, híjole, es que estás bien mal, es que tenías que ir. No, hombre, pues claro, es que está bien loca esta persona, ¿no? Y entonces es donde se tiende también a utilizar a los tratantes de salud mental como método de castigo, ¿no? O sumisivo. Sí, digo, está muy loco este tema del endocrinólogo. En algún momento, como un paréntesis, iba a ser un doctorado en políticas públicas en el TEC, justo de nutrición infantil por el tema de obesidad, porque por la prevalencia, ¿no?, que se tiene. Digo, es mucho más prevalente la obesidad infantil que los trastornos de salud mental, puntualmente hablando, y pues sí, tienes razón, al final de cuentas sí hay, pues, mucho que hacer. Y me voy a regresar un poco a la respuesta previa que mencionabas, la inteligencia emocional, que es un tema bien delicado. Creo que en todas las licenciaturas debería de tomarse, como materia. A mí me tocó, pues, la fortuna, por así decir, que algunos tíos me regalaron un par de libros de Daniel Goleman hace como 20 años de inteligencia emocional, que en su momento yo les leía y decía: "Qué loco", porque no sé si es la palabra correcta, pero poder gobernarse a sí mismo en ciertas situaciones, creo yo, y a lo mejor está medio mal, pero te da cierto poder, porque cuando te puedes controlar ante ciertas cosas, dices: "Híjole, pues si te van a saltar y puedes controlar esa emoción y buscar una salida o no sé, hacer algo, o te vas a caer, o estás en una situación donde necesitas controlar tus emociones, pues ni se diga". Y si lo llevamos al ámbito profesional, muchas de las veces, lo vemos, pues, en la residencia, por ejemplo, el que no se pueda uno gobernar sobre sí mismo, decir: "Aguas, no le contestes, no le grites, no hagas esto, tómate", los dichosos, seguro te tocó ver estos, tómate 10 segundos, ¿no?, antes de contestar. Pero mucha gente no tiene este concepto, o sea, simplemente anda por la vida sin nada. Y hoy en día he visto cursos que da el TEC de inteligencia emocional y cuesta, no sé, 10, 15, 30,000 pesos. Pero creo yo que si eso nos lo dieran desde la carrera, formaríamos mucho mejores sociedades incluso, ¿no? Y desde antes, ¿no? O sea, digo, tan básico así como que nos enseñen a pagar impuestos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, creo que ahí estás poniendo también a la salud mental en cuestiones básicas, elementales para la vida actual. Bien. Y hablando un poquito más de números de salud mental, me gustaría llevar también a la mesa que, al menos lo que yo encontré, y me puedes corregir, pero el 10% de la población adulta suele presentar, o hasta el 10% de la población puede presentar depresión mayor. Y uno de los también tabús que se manejan es, o al menos me ha tocado con pacientes que no son afines a la salud, es que no quiero ir con el psiquiatra porque me va a medicar. Y yo les suelo explicar, a lo mejor está un poco, pues, no tan atinado, pero le digo: "Mira, así como los diabetes usan insulina, ¿lo entiendes?". Me dice: "No, pues sí, porque no produce el", o sea, muchos ya entienden el por qué pasa la diabetes. Bueno, pues en la depresión hay ciertos químicos que tu cerebro no produce, que esta pastilla va a entrar, te va a ayudar y va a ser mejor tu calidad de vida. Y como que hacen el switch y dices: "Ah, pues bueno, ahora que lo dices, no es tan complejo". Y si es el 10% y nos pasamos a bipolar y a ansiedad, que está entre el 4 y 6%, pues muchos de nuestros colegas, y estoy hablando de la salud, seguro viven con ese tema y como bien decías tú, pues sí los puedes identificar por los cambios de ánimo cuando ya son muy notorios, o sea, específicamente este tipo de diagnósticos. Pero ¿qué otro tipo de diagnósticos se pueden presentar y las prevalencias que dije están correctas o no? Mira, creo que también hay estadísticas a nivel global, hay nivel de estadísticas también a nivel de cada país, pero bueno, luego pasamos también a este punto que dices del por qué no ir con el psiquiatra o no, porque las estadísticas son altas, ¿no? Son altas y aquí podemos tomar en cuenta si te están tomando prevalencia, es que es una pregunta tenemos a dos personas, ¿no? Alguien que te pregunta y alguien que responde. Entonces, la persona que responde tiene que entender que sus síntomas, o tuvo que haber entendido que sus síntomas equivalen a cierto diagnóstico, ¿sí? Hay corrientes en psicología que
no diagnostican para no estigmatizar, ¿sí? Entonces caemos con estos sesgos también que puede haber, sobre todo también por las personas que no van. Hablando de este estigma, ¿no? O sea, pues yo no voy, entonces yo no tengo nada, entonces yo tengo una adicción, ¿sabes? Yo no estoy deprimido, yo tengo una adicción. O es que yo así soy, entonces yo soy enojón, entonces tengo un trastorno de la personalidad. Pero sí, en estadísticas, o sea, la misma Organización Mundial de la Salud menciona que 1 de cada 8 personas padecemos algún trastorno mental. Sí, ansiedad, depresión son las que más hay. Si nos vamos a estadísticas del 2019, hay 301 millones de personas que sufrían un trastorno de ansiedad. Y así también como mencionaste a los niños y adolescentes, hay 58 millones. Estas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. En depresión en 2019, 280 millones de personas padecen depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes. De trastorno bipolar, 40 millones. De esquizofrenia, que se dice que es el 1% de la población, afecta a unos 24 millones de personas. Trastornos del comportamiento alimentario, 14 millones de personas. Y casi 3 millones eran niños y adolescentes. Trastornos del comportamiento disruptivo, 40 millones de personas, ¿no? Luego nos pasamos a otros también, ¿no? Hablando, por ejemplo, no tanto como diagnósticos, pero sí estadísticas, suicidios consumados, ¿no? En México en 2021 se cerraron 8.447, 1.224 más que en el 2019. Esto por datos del INEGI, ¿no? Que significa una tasa de 6.2 por cada 100.000 habitantes. Si nos pasamos a otros también, tenemos el burnout, ¿no? En México, según datos de la OMS, 8 de cada 10 empleados del país lo padecen, es decir, un 75% de la población económicamente activa. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque justo, si no me equivoco, el burnout por definición no se encuentra en el DSM-5, pero los rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño, personal y profesional, que justo es un tema bien delicado porque, digo, si eso ponemos que el 75% es en cualquier situación, luego por eso toca que ahora desgraciadamente, pues, todos traen celulares y hay alguien que tiene un encontronazo en su trabajo, lo graban y por unos minutos de perder humanamente la compostura, pierdes tu trabajo y a veces de por vida. Hay un caso que llamó mucho la atención en Estados Unidos de un empleado cuando empezó este concepto de Black Lives Matter, que llevaba una mano en cierta posición, como se interpretaba como racista, él iba jugando con sus manos, pero en el momento en el que toman la foto, hacen un símbolo, lo suben a redes, taguean a la empresa y la empresa, pues, lo corre, ¿no? Obviamente le llovieron amenazas por todos lados y el señor de una entrevista dijo: "Oye, pues yo iba moviendo mis manos, me tomaron la foto en el momento inapropiado, pero, pues, puedes investigar, yo tengo familia, todo, y no tengo ningún problema racista". Entonces, ¿cómo el tema del burnout puede afectar tanto en cualquier momento? Y nosotros que nos dedicamos al área de la salud, pues mucho más. Y el tema del suicidio, a mí me llama particularmente la atención, porque en algunos estudios sí reportan que la tasa va de 28 hasta 40 por 100,000 médicos, y la normal o el promedio es de 12, o sea, es hasta 4 veces y es pues, la licenciatura, por así decir, con más alta tasa de suicidios. En medicina, yo creo que cada 2 meses vemos, que un médico, se suicida aquí en México, de los que salen, porque también hay muchas estadísticas que no van a aparecer, como el que atropellaron, que a lo mejor en realidad fue un suicidio, alguien que se cayó a algún lugar que fue un suicidio. Hay muchas causas que no van a aparecer, generalmente. Y y es algo que también creo que no se trata, o sea, hay muchas especialidades y muchas sedes de hospitales donde ni siquiera se aborda el tema de preguntar cómo están o si se hace una evaluación periódica. La norma de la residencia te pide que te hagan una evaluación, pero, pues, a mí me consta que en muchas sedes no se hace un tipo de evaluación semestral o anual para ver cómo está la persona, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, porque ahorita retomando esta cuestión del burnout que tú mencionas, que a lo mejor puede ser por un evento, así como lo estabas explicando tú, eh, pero es más común de lo que sucede, ¿sí? O sea, sobre todo porque es de un inicio poco a poco, ¿sí? Va comenzando, no es algo notorio y que muchas veces también por cuestiones culturales lo podemos asemejar a nosotros. ¿Cómo esto así? Uno puede llegar primero a idealizar cierto trabajo, ¿no? Entonces primero dice, oye, qué padre, estoy en este trabajo, por tal paga, por tal estatus, etcétera. Entonces, bueno, uno entra. Conforme va pasando el tiempo, ya sea las expectativas van disminuyendo, ¿sí? La realidad se vuelve otra y entonces con el paso del tiempo uno se vuelve más cansado y frustrado, ¿sí? Poco a poco esto te lleva a un, entre comillas, maltrato o despersonalización, en donde uno ya no trata a las personas, si es que trabaja con personas, como personas, sino ya es solamente, entre comillas, para sacar la chamba, ¿sí? Y entonces esto es tan crónico y se vuelve tanto que, como te mencionaba, también uno lo puede decir, bueno, pues es que por eso me pagan tanto, debo de sentirme cansado porque trabajo demasiado, ¿sí? Porque el que trabaja y no se cansa, pues no es trabajo, no te estás poniendo la camiseta, ¿no? Eh, y hasta lo vanagloriamos, ¿no? Oye, está súper cansado. No, déjalo, está bien cansado porque salió del trabajo. No, qué bueno, ¿no? Tenemos ahorita que mencionas la cuestión de medicina, sí, si estamos en medicina o estás en medicina, es factor de riesgo, ¿no? O sea, digo ahí por mencionar, ¿no? ¿Qué tanto es, si son las personas que entran a medicina, ¿no? O es mismo medicina lo que llega a causar esto. Porque también, ¿no? Si llegas a un examen y llegas tú confiado y luego ves a tu compañero que llegó desvelado y tú dices, oye, ¿qué le pasa? Y luego te dice, no, pues es que no durmió nada porque estudió. Y dices, chin, ¿por qué yo no estudié tanto como él? ¿No? Él sí estudió, él por eso saca tan buenas calificaciones. O cuando estás en guardias, es de que, oye, viene en vivo, y saca todo y no tiene sueño, wow, es que él sí nació para medicina. Tú que te estás durmiendo y estás cansado, tú no tienes las habilidades de medicina. Y entonces eso nos hace creer que, bueno, no somos aptos o está mal, ¿no? Y entonces ahí es donde se pierde la sensación del burnout. Y entonces no queremos decir, porque si ya admitimos, entre comillas, que estamos cansados, es que no rendimos para eso o no somos buenos. Sí, tiene mucha razón. Con justo con unos profesores he platicado de cómo ellos, mencionan: "No, es que yo antes era guardia AB, toda la especialidad, y ustedes ahora salen con sus cosas de AD". Oye, pues, o sea, no tiene nada de malo. Al final de cuentas, creo que mientras mejor estés tú como persona, pues, mejor vas a tratar a los pacientes. Yo soy residente de calidad, vemos el tema, eh de cuántos errores se producían hace 20, 30 años y cuántos errores se producen hoy en día. Y dices, pues bueno, a medida, como bien dices tú, en algún momento yo consideré la opción de irme a Alemania y veía las jornadas y decías, oye, está increíble las jornadas de residencia, los salarios de residencia, porque esa es otra, también no se toca, bien decías, es cultural. Yo veo pacientes de repente en zonas vulnerables que dices, oye, esta persona trabaja como 50, 60 horas que le pagan horas extra porque dices: que no me alcanza", y dices: "Oye, pues", y no gana más de 12,000 pesos, que es como el 50% de los mexicanos. Y dices: "Ay, jole, pues este señor se está partiendo y no puede, y luego tiene hijos, ¿cómo esperas que él tenga una buena salud en general, si no se puede? Y luego, si nos vamos al área de la salud, también vemos esta parte que tú dices. A mí me tocaba, dormir en la biblioteca, que hoy en día digo, ¿cuál es el sentido? A lo mejor por la anécdota estaba bien, pero a veces decía yo, o sea, hoy en día digo, ¿cuál era la necesidad de desvelarse tanto? Y si nos vamos al medio ya profesional, los carros, uno ve, es que va llegando en este carro, es que va llegando en el otro carro. Y dices: "Oye, podrías tener un carrito y no pasaría nada", pero se va escalando, ¿no? Sí, y bueno, digo, ya que estamos entre colegas, te voy a contar una anécdota, ¿no?
Cuando estuve de intercambio en París, bueno, uno llega con la energía, ¿no? Con las ganas, de tanto de aprender como de hacer cosas. Entonces, me tocaba rotar en el primer hospital de día, bueno, creo que de esto se trata también lo del centro de acompañamiento terapéutico que después podremos hablar. Eh, Me decían, bueno, tienes que llegar, aquí está la dirección del hospital de día. Bueno, y yo, sí, claro, hombre, muy bien. Yo a las 7 de la mañana, yo estoy en punto. Y me dicen, sí, sí, muy bien, pero nosotros abrimos a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, las enfermeras empiezan a llegar a las 8:30, entonces yo respondo, no, 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 claro, yo a las 8:30 estoy, cuando lleguen las enfermeras para, no, 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 espérate, a las 9 está bien. Bueno, yo llego a las 9 en punto para estar ahí. Sí, sí, bueno, pero acá, en Francia, podemos llegar unos 10, 15 minutos después, entonces llega a las 9, 9 es 15, 9, 10, ¿no? Y te cuento esto porque ahora lo platico con quien fue mi mentor, y ahorita se ha convertido en un muy buen amigo, en donde, bueno, el choque cultural y que estamos acostumbrados los mexicanos a estar trabajando y a las 7 de la mañana, ¿no? Porque uno puede decir, oye, llegas a las 9:15, ya perdiste toda la mañana, y no, o sea, porque también vemos, hablando del burnout, entre uno más trabaja, más va a rendir, ¿no? Pero, digo, si nos fijamos a nivel mundial, también se está pensando en reducir las horas de trabajo laboral para eficientizar el trabajo de uno, ¿no? Sí, fíjate, para complementar una de mis rotaciones aquí en México, pero en un hospital de otro estado, me decía: "No, pues tu horario es de tal hora a tal hora". Y después le decía: "Oye, ¿y por qué este horario?". Me dijo: en realidad, ¿en qué horario vas a trabajar si vas a un trabajo 10 horas?". "No, pues de tal hora a tal hora". Pues porque desayunas, porque comes, porque te da, ahí la marea alcalina. Y si tú sabes que vas a ir 5 horas, yo sé que esas 5 o 6 horas vas a darle fuego y a lo mejor en tu casa seguro le vas a complementar con alguna lectura o alguna actividad ya en tu casa, ya después del gimnasio, de manera que yo sé que vas a trabajar 6, 7, 8 horas quizá, pero las vas a trabajar de una manera tan efectiva y a lo mejor tan feliz, por así decir, que pues me vas a dar mejores resultados a que si te tengo aquí de 8 a 5, que es lo legal, pues yo sé que no vas a rendir. Entonces, y luego también la parte cultural, hace poco tenía una discusión, este, con amigos de que es cultural, porque decía este chavo: "Yo recuerdo que si tú llegabas a las 8 y ya había llegado el jefe, te sentías mal, y si el jefe se iba a las, no sé, a las 7 de la noche y ya llevabas 10 11 horas, y decías: 'Oye, mi hora de salida es a las 5 pero no se va el jefe', y tienes este sentimiento de culpabilidad, y dices: 'No, pues todos los días tengo que trabajar 12 horas'". Caray, pues, y luego, ¿y la familia? Bueno, yo que tengo familia, dices: "Uy, ¿y cómo le haces? O sea, ¿y tus hijos a qué horas te ven? ¿Qué modelo les vas a enseñar? ¿Cuál es el tiempo de calidad? ¿Qué va?". O sea, también tiene una repercusión, si no me equivoco, en Alemania, que es el país que más, es la mejor experiencia tengo yo, en conocer de fuera. Ellos se enfocan mucho en darle calidad de vida a los hijos, porque si tú cuidas a los hijos, se te van a enfermar menos, van a tener menos internamientos, vas a tener menos problemas de seguridad. O sea, también tiene una repercusión si le dedicas tiempo a la familia y a ti como persona, ¿no? Sí, sí, porque ahí, ¿qué estamos priorizando? ¿No? O sea, el trabajo eh, y cómo nos definimos, porque muchas veces cuando nos presentamos, ¿no? A nosotros mismos ante los demás, eh, pues nos presentamos con nuestra profesión. Sí, yo soy licenciado, yo soy doctor, yo soy arquitecto, ¿no? Y entonces, dependiendo de eso habla de mucho de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dedicamos, qué hacemos? Y pues la vida tiene muchas aristas, ¿no? O sea, tanto puedes llegar a dedicarte al arte, ¿no? A la música, a tener alguna otra profesión, digo, hablando, o sea, no solamente tener una, porque parece que todo lo demás pasa a segundo plano. Y entonces uno, como prioriza eso, y depende uno mismo también de cuánto crece
su propio estatus, ¿no? O como comentabas hace rato, su carro, ¿no? Ante los demás, pues eso va totalmente en relación. Entonces uno tiene que trabajar más, tiene que esforzarse más, y entonces se cansa más, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Y tengo que comentarte, hablando de esto cultural, sí, Nuevo León, Monterrey, o sea, es algo impresionante en la cuestión laboral, ¿no? Es todo está enfocado en eso, ¿no? He tenido la fortuna de tener otras charlas en otros países y trabajar también en otros países y la verdad, un ambiente súper distinto, súper distinto. Sí, es un tema, pues, bastante delicado el laboral. Y justo, pues, ya que soltaste la bomba del cambio de tema, que es un tema que yo he visto que has compartido en redes sociales, eh, que me gustaría que nos platicaras, y, pues, vamos a cortar el tema previo de salud mental, generalidades, porque sí me gustaría que ya que tenemos todo este previo, nos hablaras de cuál es la labor que vienes haciendo en el centro de acompañamiento terapéutico, pero me interesa el cómo surge, digo, seguramente ya sé por dónde viene, pero ¿de dónde surge y qué necesidad atiende o responde? Sí, fíjate que esto surge a partir del 2017, ¿no? Donde tengo este encuentro en Francia y donde veo cómo se hacen las cosas de manera diferente, ¿no? Si bien a lo mejor conocía un poco de esto que se llama la psiquiatría de sector o psiquiatría comunitaria, que aquí sí lo eh, hablamos, uno no entiende más o menos qué es, que muchas veces cuando habla de psiquiatría comunitaria uno entiende como campañas, como estar afuera, estar en la comunidad, pero realmente es la diversificación de las unidades psiquiátricas, de atención psiquiátrica o de atención de salud mental, ¿no? Porque así como decías en el ejemplo de la persona que le ofrecías o le indicabas la referencia a ir con un psiquiatra, que decía, bueno, pues es que no quiero porque me va a medicar. Y no está lejos de lo que puede pasar en la realidad, ¿sabes? O sea, porque nosotros como psiquiatras también podemos o somos responsables de mantener ciertos estigmas, ¿no? Porque a lo mejor si tú vienes conmigo a la consulta, yo te puedo ofrecer dos cosas, ¿no? O sea, obviamente tanto la medicación, pero a lo mejor dentro de una consulta o en la hospitalización, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no tener esta variedad de diversificación? ¿No? O sea, si los cirujanos pueden tratar una apendicitis de N cantidad, ¿no? O sea, tanto con medicamentos, con la parotomía, la paroscopía, etcétera, ¿por qué no en la psiquiatría también tener diferentes abordajes? Ahora, también la psiquiatría muchas veces la relacionamos con urgencia, ¿sí? Oye, la psiquiatría, la salud mental, híjole, pues es que está gritando, es que está agresivo, es que está escuchando cosas, es que está viendo cosas, ¿sí? No le damos más cabida a esto. Entonces, el ir allá y poder ver la atención en diferentes etapas del trastorno mental en la vida de la persona te permite ver a la persona como tal, ¿no? Y le permite a la persona reingresar, reintegrarse y continuar con su deseo en la vida, ¿sí? Porque a lo mejor muchas cosas de las que suceden actualmente acá, digo, por no decir México, sino en muchos países del mundo, eh, pues bueno, uno en esta crisis, ¿no? Va a urgencias, va a psiquiatría, se le da medicamentos, si es necesario se hace un internamiento, cuando disminuyen los síntomas, entonces te dicen, bueno, pues muy bien, usted ya está listo para salir, adelante, puede conseguir un trabajo, puede trabajar, puede hacer lo que estaba haciendo antes, ¿no? Entonces lo ves en la consulta externa y dices, bueno, oye, ¿por qué no ha trabajado? ¿Por qué no se ha reintegrado? Sin tener en cuenta que ha estado internado un mes, 2 meses, 2 semanas, ¿no? O sea, ¿te imaginas ahorita tú, por ejemplo, no solamente tú, sino el que nos está escuchando, no ir al trabajo un mes, no ver a los seres queridos, no estar en la sociedad, perderse las noticias una semana, ¿no? O sea, un día ya las noticias cambiaron en total. Y así como en otras especialidades, hablando de cirugía, ginecología, medicina del deporte, después de un procedimiento,
pues vas a tener que tener esta etapa de rehabilitación. Después de la cirugía no te ponen a correr un maratón. O sea, no te dan de comer, oye, cómete una hamburguesa. No, primero empiezas con diferentes tipos de dietas. En medicina del deporte, pues si te fracturas un tobillo, pues en esta cuestión de la rehabilitación, pues primero, pues párate, ¿no? Primero que no te duela, y luego párate, y luego sostente, y luego empieza a dar tus primeros pasos, y luego camina, y luego trota, y luego corre más tiempo, ¿no? Entonces, esta parte de la rehabilitación es la que sentía que faltaba más o carecíamos en Monterrey, en Nuevo León y en México. Entonces, como te comentaba, en este hospital de día es un área donde se tienen actividades para la rehabilitación social. ¿Sí? Entonces, dentro de actividades cotidianas como deportes o comida o discutir las noticias, ¿sí? En un espacio abierto voluntario, que eso ya también es otro tema, ¿no? La cuestión de del sentido voluntario e involuntario de recibir algún tratamiento psiquiátrico, uno puede ir retomando poco a poco, porque también acotamos y clasificamos y hasta podemos identificar a una persona con el trastorno. Entonces ya no es la persona que le tiene miedo a las personas, ¿no? Es la persona con fobia social. Ya no es la persona que tiene alterado su percepción porque escucha diferentes cosas, ¿no? Es la persona con esquizofrenia. Y pues, se menciona de otra forma, ¿no? Y es el esquizofrénico, ¿no? Entonces es más, se adhiere, ¿no? El diagnóstico con la persona y volvemos también a lo que estamos platicando, o sea, qué tanto así se adhiere ese diagnóstico como la profesión, ¿no? O sea, qué tanto esto ya se hace parte de uno mismo. Entonces, platicando con este mentor, colega, amigo, el doctor Alberto Velasco, que él también es un mexicano que está en París, ahorita ha logrado varias cosas y ahorita se encuentra de jefe de servicio del hospital, de lo que antes era el Hospital Santana, el Grupo Hospitalario Universitario para Psiquiatría y Neurociencias, que bueno, tiene su historia a nivel mundial. El Hospital Santana fue donde primeramente se utilizaron los medicamentos antipsicóticos, ¿sí? Estos medicamentos que llegan a traer la realidad a las personas, ahí históricamente fue donde se utilizaron. Entonces, a partir de ahí, él, junto con mi interés, planeamos el poder, a mi regreso, crear, darle un lugar, darle un espacio en donde pudiera llevarse a cabo este proceso. Cabe recalcar que a lo mejor una persona o cualquier persona que pueda regresar de su intercambio, ¿no? Digo, la vida sigue acá, entonces se va una persona, regresa y dice, oye, mira, tengo esta idea, vamos a hacerla. Pues también te tachan en el sentido, como has estado utilizando la palabra loco, pues como loco. ¿No? Pues que viene muy emocionado y viene a hacer estas cosas, ¿no? Pero también en estas ideas, gracias al Departamento de Psiquiatría que escuchó, ¿no? Prestó atención y vio, acompañado de la ley de salud mental que se estaba gestionando en esos momentos estatal, daba pie a la psiquiatría comunitaria, daba pie a estos nombres de unidades que solamente se escuchaban, por no decir otros países en Europa, ¿no? Algo así como un hospital de día, casa de medio camino, familias terapéuticas, talleres terapéuticos, etcétera, ¿no? A raíz de este empuje y a la Asociación Franco-Mexicana, que somos un grupo de psiquiatras, psicoterapeutas, que estamos localizados a lo largo del país y que apoyamos este movimiento, pues se desarrolla el Centro de Acompañamiento Terapéutico, que abre pie a la rehabilitación, ¿sí? Pero unida a la institución, ¿sí? Porque muchas veces podemos ver, pues es que esto ya existe, o está en estas otras áreas, o está en estos otros espacios que pueden existir. Lo novedoso acá es que está integrado a un centro de salud mental, ¿sí? O sea, se coordina este proceso y no nada más como muchas otras cosas que se crean, pues
vienes conmigo porque yo te voy a resolver todo, ¿no? Entonces, de hecho, el Centro de Acompañamiento Terapéutico es referencia para el Hospital Santa Ana, para el Grupo Hospitalario Universitario a nivel Latinoamérica y está considerado como un programa piloto a nivel Latinoamérica. De hecho, recientemente, en diciembre, fue cuando compartimos en la reunión de la Coordinación Francia-América Latina de Psiquiatría en Cuba, y donde tuve la oportunidad también de compartir esta ciudad del centro de acompañamiento, así como en Argentina, Venezuela, Costa Rica, etcétera. Perfecto. Pues gracias. Aunque pues, voy a hacer de nuevo la pregunta y espero no se tome mal, pero ¿qué tipo de personas pueden acudir a este centro? O sea, explicaste como mucho pero ¿va el que ya tiene un diagnóstico psiquiátrico? ¿Va el que acaban de dar de alta? ¿Qué persona puede decir, oye, quiero ir? Súper interesante la pregunta, súper interesante, porque estamos muy acostumbrados a este sistema americano, ¿no? Donde tenemos que llenar criterios, ¿no? Tenemos que llenar, seguir algoritmos, protocolos, eh, pero esta institución en sí no es como para un tipo de diagnóstico para una persona en específico, ¿sí? Porque si se le pusieran estos criterios, pues se convertiría en el centro especializado para la esquizofrenia, ¿no? O en el centro especializado para la fobia social. Entonces, el hecho también de traerlo para acá, y no solamente como idea de, bueno, ¿qué traes? Sino es entender el concepto y el funcionamiento, porque este funcionamiento va a ser abierto para la persona que necesite un espacio para reencontrarse con la sociedad. Entonces, tal cual puede variar y depende de la circunstancia, ¿no? Digo, hay alguna persona que si quiero decir algunos casos o situaciones hipotéticas, alguna persona que tenga esquizofrenia que no salga o no conviva con las demás personas y quiere tener contacto o para ayudarle a tener contacto con alguna persona, puede ir al centro. Alguna persona que tenga dificultad para trastorno del sueño, ¿no? No se puede levantar porque no tiene un itinerario, no tiene algo que hacer, algo que lo motive, puede ir. Alguna persona con síntomas depresivos o con depresión que dice, pues es que tengo que salir, pero no quiero salir con mi familia porque me va a juzgar, o con mis amigos, no quiero hablar de esto, quiero hacer algo, puede venir para acá. Alguna persona que se encuentre dentro del espectro autista, que quiera conocer, pero que sea en un lugar donde podamos ir poco a poco comenzando, ahí puede ser. ¿Sí? Entonces, la institución es donde se vuelve flexible para la persona, no que la persona se adapte a la institución, porque entonces ahí caeríamos nuevamente en la adoctrinación. Entonces, tú tienes que estar bien, pues entonces tienes que hablar con las demás personas, no tienes que gritar, tienes que saludar, tienes que hacer eso, entonces, check, ya hicimos una persona buena y ya te sacamos. No, al contrario, es acompañar, digo, como el nombre lo dice, el acompañamiento terapéutico, que también es otra manera de trabajar con las personas, es acompañar durante ese proceso, sin imponernos nosotros nuestras creencias, nuestra moral o lo que nosotros pensemos que está bien, sino irlo acompañando poco a poco en este proceso de entablar una relación con el otro y con el afuera. Esta persona que quiera acudir, ¿puede durar días ahí o es porque mencionabas de día, o es abren a tal hora y se va a tal hora y mañana viene? Sí, es hospital de día precisamente por su carácter ambulatorio, primeramente, voluntario, ¿no? Y bueno, también para dar oportunidad a que la persona pueda hacer otras cosas durante el día. Tiene un horario de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 12 de la tarde, donde tanto puede estar toda la semana una persona, donde puede estar un día, elegir alguna actividad, ¿no? Que le convenga, y puede estar ahí. ¿Y tiene algún tipo de costo? Digo, pregunta obligada, pero seguro alguien tiene la curiosidad de, bueno, ¿y cobran, no cobran? ¿Cómo se cobra? Sí, tiene un costo por día de 300 pesos. Sí, realmente para otras y comparado en la cuestión económica,
y regresándonos un poquito también a los orígenes de este tipo de unidades, en Francia se abrieron y se diversificó porque las unidades de salud mental, porque sale más caro estar hospitalizado que estar un día. No solamente por lo económico, en cuanto a las instalaciones, enfermería, cuidados, guardias, etcétera, sino también en el costo que tiene estar, entre comillas, encerrado, ¿no? Entonces, creo que es un costo adecuado para lo que se ofrece en el mercado, porque tampoco es una estancia y un asilo y entonces como decía mi abuelita, un tenme aquí, ¿no? Ten aquí un ratito y ya, y luego ahí haces tus dibujitos y luego ya te sales. Lo que tratamos es vincular con el exterior, con actividades, precisamente, digo, por decir alguna, el día de mañana, digo, dependiendo de cuando nos escuchen, vamos a tener una visita a la Casa de la Cultura de San Pedro, en donde nos facilitaron las instalaciones para después exponer, ¿no? Tenemos actividad de arte y teatro, entonces vamos a exponer una obra de arte y teatro. Entonces, eh, ahí este concepto también de la fuera y de la dignidad y de darle valor, ¿no? a estas acciones, es muy significativo. Sí, sin duda. La verdad es que tiene mucha lógica. Sobre todo las actividades que puedan como ayudar a en algún momento una psiquiatra, Mariana, nos contó en un episodio de un caso de un paciente que, pues, tenía esquizofrenia y hacía unos dibujos, al principio, pues, no tan buenos. Después fueron perfeccionándolo, y hablándolo y demás, hasta que se volvió tan bueno haciendo sus dibujos que le daba un ingreso, se fue a Morelos, a la Macroplaza, empezó a vender sus, pues, los retratos de la gente, pero desde su punto de vista, que, pues, para muchos puede ser muy atractivo, y ayudó, pues, a lo mejor no a mantenerse por completo, pero sí a aportar a su casa y obviamente todo el cambio que genera esto de poder aportar, de ser valorado y demás, ¿no? Entonces, creo que estas actividades que mencionas, pues, son muy importantes justo para poder, retornar y que las personas se adapten mejor a la, pues, a la sociedad que no es muy amigable, adelante. Claro, porque sobre todo para cambiarlo y sacar de esa posición, ¿no? O sea, de esta posición, digo, ahorita que estabas hablando del diagnóstico y con esta persona que mencionan, o sea, ya no es, vuelvo a decir esta palabra, ¿no? Que está mal utilizada, pues este esquizofrénico que alucina y que tiene, y que ve cosas, ¿no? Ahora ya es por su nombre, ¿no? Es esta persona que dibuja, ¿no? Es ese artista. Y entonces de eso se trata también el acompañante terapéutico, de no definir una persona, entonces no tenemos a personas con esquizofrenia, tenemos simplemente personas que van, estamos ahí, hacemos actividades, planeamos, compartimos, celebramos y le damos esa dignidad de también y esta oportunidad de poder hacerlo, porque muchas veces también hasta la misma familia es la que llega a limitar, ¿no? Entonces, no, tú no puedes, o sea, porque pues, es que, entre comillas, y así como le dice la familia, ¿no? Es que estás enfermito, ¿no? O sea, no, tú no puedes, es que ya la regaste la otra vez, ya tiraste esto, ¿no? O sea, entonces la misma familia los va tanto patologizando, tanto incapacitando, pero a la misma vez es, oye, ¿por qué no sales a trabajar? ¿No? Entonces, el hecho de poder dar esa oportunidad, sacarlos del diagnóstico y trabajar con la persona, es esta oportunidad de rehabilitación única que estamos promoviendo. Pues te felicito, la verdad es que es gran iniciativa. Cuando yo había visto la red social del centro, no la tuya, y decía: "¿Quién estará detrás?". Luego ya que supe, dije: "Ah, pues qué bueno que sea un psiquiatra y que luego me toque poder entrevistarlo". Antonio, del centro, de acompañamiento terapéutico, yo sé que podríamos hablar mucho, pero, ¿hay algo más que quieras hablar justo de ese tema? Pues yo creo que también invitarlos a conocerlo, ¿no? Estamos trabajando con las redes, pero también, como les decía, es para todas las personas, o sea, personas que quieran ir a tomar clase de arte, damos arte, teatro, deportes,
etcétera, ¿no? Taller de reflexión, taller de creatividad. Estamos haciendo un podcast y bueno, también te lo iba a comentar después, pero te hago la invitación también para ahí que nos puedas apoyar en esto. Pero porque de eso se trata, de conectar con el otro y bueno, como les comentaba, pues, invitarlos a que puedan, yo sé que a lo mejor pueden conocer personas que lo puedan necesitar y puedan compartir esta información, porque ha sido también nuevo, ¿no? Y es una manera distinta de trabajar, no solamente para la psiquiatría y la psicología en Nuevo León, porque si bien llegamos a una sociedad en donde pues ya está consolidada, ¿no? O sea, tiene sus años trabajando de cierta manera, luego que llegue esta otra nueva manera de trabajar es diferente, entonces que se den la oportunidad de conocerlo para luego poder tener una opinión de ello al respecto y que, bueno, si llegan a conocer a alguna persona que no tiene nada que hacer en su casa, ya sea porque se jubiló o porque perdió el trabajo o porque está suspendido en la escuela o porque padece ciertos síntomas que lo limitan o la limitan a estar en contacto con el exterior y que lo pueda hacer, poder compartir y que puedan compartir la información. Claro, sí, pues digo, invitamos a todos, suena bastante atractivo el poder ir a aportar, ayudar, aprender, y demás. Así que, pues, te felicito. La verdad es que, como dices tú, siempre es bueno, llegar me puse a buscar la definición, y me gusta mucho ver las definiciones de loco, y dice: "Que tiene poco juicio o se comporta de forma disparatada, imprudente o temeraria, sin pensar en las consecuencias". Y justo esta parte, pues, es como la que yo creo que todos debemos de a veces, pues, no sin pensar, pero algunas veces sí hay que lanzarse y decir, pues, aunque sea el primero, como a lo mejor es tu caso, muchas veces tenemos ideas que decimos: "Ay, híjole, pues, me va a tardar". Cuando yo empecé este podcast, sí decía: "Pues, será, no será, pegará, no pegará, durará, no durará", y ya en abril se cumplen 4 años pues, nada más es encarrerarte, ¿no? O sea, no perder como la disciplina y a veces sí dices: "No, hombre, ya no quiero seguir", y de repente llega un mensaje que: "No, gracias por esto", y otro dices: "Bueno", o sea, a veces, pues, suena muy trillado cuando dices: "Aunque ayudes a una persona", pero muchas de las veces esa persona, o sea, aunque sea una, es como muy valioso porque sientes que hiciste algo trascendental, por así decir, ¿no? Sí, y por algo estrellado, ¿no? O sea, porque pasa, tanto se repite y tanto se hizo, es porque sí, y pues felicitarte, ¿no? También por tu locura de comenzar un podcast, ¿no? Creer en ella y seguir 4 años después en esto. Sí, muchas gracias. Antonio, algo más, para respetar los tiempos, porque ya vamos a llegar a la hora y me da mucho gusto haber llegado sin haber sentido la hora completa, pero algo más con lo que quieras cerrar antes de despedirnos de la audiencia. Eh, igual nada más se me pasó a decir, estamos en Monterrey, Nuevo León, el centro, a una cuadra del Hospital Universitario, en Mitra Sur, en la calle Sayula 215, que supongo que también se compartirá esa información, pero agradecerles a todos también por su tiempo, por su hora, que si algo también los trajo a escucharnos una hora, algo los motivó, ya sea por Daniel o por el título de este podcast y pues agradecerles por su tiempo. Muchas Sí, gracias gracias, por la gracias. invitación, Daniel. Gracias a ti, Antonio, gracias a Karen por la recomendación, y felicitarte por esta noble para mí es noble porque es algo muy bonito el querer ayudar a los demás, y además que sea, pues, tu formación y tu profesión, ¿no? Creo que empatar esa parte también a veces ayuda bastante en encontrar, y aunque se tarde, porque seguro también, pues, el esfuerzo de haber ido de intercambio, pues, implicó mucho. Entonces, pues, de nuevo felicitarte a ti y a todo el equipo que hay detrás y las instituciones que te respaldan. Ojalá este proyecto siga creciendo, y como bien dices tú, muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer el proyecto y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.